una nueva generación que exalta el nombre de Dios, preparados para impactar, nacimos para adorar. No nos queremos conformar, queremos al mundo anunciar que Jesucristo es el Señor, Él es digno de alabar. Con todo mi corazón te canto y te quiero agradar. Con todo a ti la gloria te doy. Con todo tú me das libertad. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Ya viene Jesús en las nubes, su iglesia lo está esperando. Ya todo lo dicho por Cristo en la tierra se está cumpliendo. Jesús no le miente a nadie, con hechos lo está confirmando. Llegó el tiempo, mi amigo y hermano, de prepararnos. Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado, y como obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado. Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado. Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo. Yo quiero decirle a las gentes que Cristo hoy está ofreciendo vida eterna para el que quiera y con amor aceptarlo, pues Cristo no quiere que nadie en este mundo se pierda. Llegó el tiempo, mi amigo y hermano, de prepararnos. Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado, y como obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado. Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado. Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo. Llegó el tiempo, mi amigo y hermano, de prepararnos. Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado, y como obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado. Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado. Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestro caminar. Minutos de Reflexión hoy te comparte la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón.
O sea que estamos despiertos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una diferencia en los que son los hijos del día y los que son los hijos de las tinieblas. A esto está hablando el Señor a los hijos de día, a los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la palabra, Señor, amén. Los que andamos en luz. ¿Y quién es la luz para nosotros? Dios. Pero si queremos saber, ¿quiere usted saber si usted verdaderamente es hijo de Dios o no lo es? Léase Juan capítulo 1, verso 12. Y usted se va a responder si yo soy hijo de Dios o no lo soy. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted ha recibido a Cristo? ¿Usted cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que por Él tenemos la salvación? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén, gloria a Dios. Esto es un gran avance para nuestra vida. Entonces es hermoso uno saber que nuestro Padre Celestial nos ha hecho sus hijos. Note que la Biblia dice algo aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí entiende eso? Mas a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? La palabra de Dios está siendo clara en decirnos que nosotros debemos creer en un nombre. Hechos capítulo 4, verso 11 al 12. Como ustedes y yo sabemos, esta es la palabra de Dios. Vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, 11 y 12. Nos habla acerca de este nombre, porque nos está diciendo que a los que creen en su nombre, a esos fue los que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice Hechos capítulo 4, verso 11 y 12? Vamos a ver cuál es ese nombre. Tiene que haber un nombre. Y dice la palabra de Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, ¿cierto? ¿Quiénes? Los edificadores. Están diciendo que este Jesús fueron los edificadores lo rechazaron a Jesús. Pero este Jesús, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Puede que muchos lo rechazaron, pero los que edificamos nuestra vida espiritual no la rechazamos, sino que edificamos nuestra casa sobre esa roca que es Jesucristo. Entonces muchos lo desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y estamos hablando de Jesús. Verso 12. Y en ningún otro. En ningún otro. ¿Usted sabe qué es ninguno? Nada. En ningún otro. Quiere decir en ningún otro hay salvación.
en ningún otro, dice la palabra de Dios. No lo busque, porque no lo hay. Porque no hay otro nombre. ¿O habrá otro nombre? No hay. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. ¿Qué le hacemos? No hay. O creemos en este nombre o estamos perdidos. ¿Es clara la palabra del Señor? Queremos creer un nombre. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Volvamos a Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos nuevamente con el verso 6. Ya sabiendo que somos hijos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no son hijos de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces acá. Usted va por la calle y con cualquiera que se encuentre le pregunta: ¿usted es hijo de Dios? Claro, yo soy hijo de Dios. Todos dicen que son hijos de Dios, pero no han nacido de Dios. Y el que no es nacido de Dios, ¿cómo se proclama hijo de Dios? Nosotros lo que somos es, o ellos, porque yo gracias a Dios soy su creación, pero soy su hijo. Pero ellos, los que están afuera, los que no obedecen la palabra de Dios, son la creación de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que recibe su palabra, que recibe su nombre. A ese es el que Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué dice entonces? Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Usted sabe qué es yelmo? El yelmo es ese artefacto, en la armadura de Dios. Eso que se colocan muy bien, Franklin está diciendo, esto que se pone en la cabeza para que no le peguen, o para que no una lanza o algo no lo hiera. Ese es el yelmo. Muy bien, Franklin. Ese es el yelmo. Entonces, esa es armadura que se colocan aquellos soldados para cubrir su cabeza. El verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quiénes son los que Dios no ha puesto para ira? A sus hijos. Pero quiere decir que entonces Dios sí se va a enfurecer. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué es ira? Ira es un sentimiento de enojo, ¿cierto? Es un apetito de venganza. Es algo que causa, sí, bastante enojo, la ira. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Esto es para la iglesia de Dios, para los que somos hijos de Dios. Dios no nos pasará por su ira, sino que nos saca de esa ira y nos da la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos los otros, así como lo hacéis. ¿Sobre quién caerá la ira de Dios? Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sobre quién creen ustedes que caerá la ira de Dios? Amén, sí señora. Sí señora, y eso es muy importante.
Porque no todos, porque que estuvieron un tiempo en la iglesia y que estuvieron obedeciendo a Dios y que se apartaron, creen que ellos todavía, si no se arrepienten, lamentablemente tendrán que pasar por la ira de Dios. Entonces, Romanos nos describe bien quiénes son los que pasarán por la ira de Dios. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. Entonces mire que la ira de Dios no es que se revele contra la tierra y contra su creación, los animales y todo esto, sino directamente dice la palabra de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Qué características tendrán estos hombres que van a pasar por la ira del Señor, por la ira de Dios? Verso 26 de Romanos capítulo 1 dice: porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto sucede hoy. ¿Ya sé cuánto escribieron la palabra de Dios? Dice: pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles pasiones? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual modo los hombres, también dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Será que los que practican estas cosas estarán libres de pasar por la ira de Dios? No. Nada, se desviaron del Señor. Por lo tanto, pasarán por la ira de Dios. Verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, les importó 5 de Dios. Por eso es que usted muchas veces le predica hasta a su misma familia y dice: ay, no me hable de eso, no, yo no sirvo para eso, no, déjeme a mí tranquilo, que yo tengo mi creencia en Dios y yo sé cómo lo hago. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29: estando atestados de toda injusticia. Entonces las características de estos seres son fornicarios, hay perversidad en ellos, hay avaricia, hay maldad, están llenos de envidias, llenos de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, son detractores. Ojo esta: aborrecedores de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo estamos leyendo? ¿Dónde vamos ahí? En el verso 29, Caro, porfa. Eso, ayúdame ahí. Malignidad siguiente. Murmuradores, verso 30. Necesitamos que lo vamos leyendo porque es la palabra de Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hoy en día hay muchas personas que aborrecen a Dios. No quieren que les hablen de Dios. Pero que, mejor dicho, si supieran lo que tienen que pasar, no cometerían esa locura de aborrecer a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres. Hoy sí que hay hijos desobedientes a los padres, ¿no? A ver, hijos, sigan desobedeciendo a sus padres, que les va a ir muy bien. Y a veces cuando nuestros padres ya están adultos, el hijo quiere tener dominio más en la casa. Y no, señor. Papá y mamá se respetan en todo tiempo. Y la autoridad que hay en casa se llama papá y mamá. Así que, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. 31. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
¿No han visto que el afecto natural, no has visto que los niños, que son niños y ya pasan a la adolescencia, y cuando papá va y abraza al hijo y le da un beso, uy, papá, no, qué oso, venga, no me coja. Sin afecto natural, ya pierden ese afecto. Y eso no se debe perder. Qué bueno que su papá lo bese y lo abrace todo el tiempo. Eso es amor, eso es una expresión de cariño hacia su hijo. ¿Cómo va uno a rechazar esa bendición de Dios? Implacables, sin misericordia. No tiene misericordia por nadie. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ay, yo no robo a nadie. Pero si muchas veces está la maldad en su vida, que hasta se imaginan el robo. Uy, no, yo le hubiera hecho esto mejor y no me hubiera cometido este error, lo hubiera cogido, porque se complacen en cómo el otro hace la maldad. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano, que no solo ellos lo hacen, sino que se alegran con el que lo practica. ¿O cuántos no le han dicho al esposo o a la esposa aquella belleza de amigo que llega a casa? Eso, vaya, cójase una vieja y haga lo mismo. Séale infiel. En lugar de construir el hogar, llega a meterse para destruir el hogar. Eso no le hable a sus hijos, déjelo que se vaya. No, esas no son palabras sabias que llegan a un hogar. Si uno verdaderamente quiere ayudar a una persona que construya su hogar, uno le dice: venga, siente con su hijo, hable, dele buenos consejos, conviértase en su mejor amigo, en su mejor amiga. Que él tenga la confianza de venir y sentarse y contarle así te duela a ti, pero que te cuente las cosas para tú poderle ayudar y recomendar algo positivo a ellos. Entonces son personas que nosotros no nos complacemos en la maldad. Yo repudio eso de aquellos que hacen lo malo. Yo repudio cuando el hombre o la mujer le es infiel a su pareja. Usted no sabe el dolor que causa en la persona que recibe eso malo, esa ¿cómo le llamo? Esa infidelidad. Eso duele hasta el alma. Por eso nosotros repudiamos eso. No estamos a favor de eso. Pero hablemos un poco. Ya sabemos las características de aquellas personas que van a pasar por la ira de Dios. Son todo ese listado que leemos. Ojalá Dios permita que en ninguno estemos nosotros. O hay envidia en ti, o hay malas palabras en ti. ¿Qué hay en ti que hoy tienes que corregir y sacarlo de tu vida para que eso no te vaya a ocasionar que un día tengas que presentarte en la ira de Dios? ¿Desde cuándo el Señor viene advirtiendo que va a haber un día en que Él va a vengarse de aquellos? Usted dice: pero Dios no se venga. Sí, en este momento Dios no venga nada, pero llegará el día en que Él, en su ira, dice la palabra de Dios, que Él tomará venganza de aquellos, sus enemigos. Aquel que no obedece a Dios es enemigo de Dios. Y desde Deuteronomio capítulo 32-35 viene Dios hablando acerca de la venganza. Voy a acelerar un poquito más porque quiero que ojalá podamos terminar hoy algo. Deuteronomio 32-35 dice: mía es la venganza y la retribución a su tiempo, si a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresurará. El verso 32-41 dice: se afilará mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que lo merecen. Deuteronomio 32-43.
Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Sí, entonces llegará un día en que Dios irá a hacer justicia? ¿Sí llegará un día en que Dios hará venganza? ¿Sí habrá un día en que Dios derramará su ira sobre aquellos que desobedecieron su palabra? Sí. ¿Sabe que llegará el tiempo en que Dios se burlará de ellos? Salmo capítulo 2 dice la palabra de Dios: Él se burlará. Hoy en día muchos desprecian a Dios y se burlan de Dios. Se burlan de nosotros porque somos cristianos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 2: porque se amotinan las gentes, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Ole, el hombre es tan atrevido que quiere igualarse a Dios. Qué falta de neuronas, qué falta de conocimiento de Dios. ¿Quién podrá luchar contra Dios? Pero dice que aquí nadie, pero aún así los reyes de esta tierra que se creen que tienen todo el poder, no, levantemos cuerdas y vámonos contra Dios, ataquemos a Dios. Y es así, la palabra de Dios dice que cuando Él viene en la segunda venida, los pueblos se levantarán a atacar a Dios. Y ahí es cuando Dios viene y lo destruye, lo destroza. Dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Quién es el que mora en los cielos? Nuestro Dios, nuestro Señor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo me imagino al Señor burlándose. Estas pobres hormiguitas tratando de pelear contra mí. Pero como el hombre aquí en la tierra cree que tiene todo el poder, pero ahí verá que el Señor dice: se burlará de ellos. Miqueas capítulo 5 verso 15 dice la palabra de Dios. Miqueas capítulo 5 verso 15 dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Lamentablemente no obedecieron. Los enemigos de Dios recibirán su pago. Isaías 59, 17, 18. Ojalá nosotros sí obedezamos la palabra de hoy, obedezcamos esa palabra. Isaías 59, 17 al 18 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para destruir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, a los de la costa. Dios dará su pago a todos sus enemigos. Por eso no hagas nada por tu propia cuenta cuando tengas enemigos. Déjalos. Déjalo que Dios se encarga de él. Usted síguele siendo fiel a Dios en todo tiempo. Romanos capítulo 12 verso 18 al 19 dice: si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Si es posible, en cuanto a lo que dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, mira, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. De eso segará. ¿Dónde conocerá el hombre la ira de Dios?
¿Dónde lo conocerá verdaderamente el hombre la ira de Dios? Ya lo dije, en la gran tribulación. Ahí el hombre reconocerá verdaderamente la ira de Dios. ¿Cuándo iniciará la gran tribulación? ¿Cuándo inicia la gran tribulación? ¿Saben cuándo inicia la gran tribulación? Cuando el Señor Jesucristo levante su iglesia de aquí y el Espíritu de Dios desaparezca aquí de la tierra. Ahí iniciará la semana 70 que nos habla el profeta Daniel. Ahí arrancará la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que desobedecieron y no escucharon su palabra. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor, la gran tribulación inicia cuando Dios viene y levanta a su iglesia. ¿Cómo seremos arrebatados? ¿Ustedes saben cómo vamos a ser arrebatados? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ser arrebatados. Porque usted, los que vamos a ser arrebatados, la iglesia del Señor, son los que no vamos a pasar por la tribulación y la gran tribulación que viene a la tierra. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. No seremos primeros a los que durmieron. Porque ¿qué pasa? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso nosotros no podemos ser primero que ellos. Pero esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. Esto es instantáneo. Dios tiene todo el poder y de hacer todas las cosas. Dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor mismo. No mandará a otro. Él mismo. Y con trompeta Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si nosotros estamos siempre con el Señor, ¿será que pasaremos por la tribulación? No. Pero el que se queda de la venida del Señor, sí. Por eso es importante que nosotros estemos preparados para cuando Cristo venga y levante su iglesia, nosotros nos vayamos con Él. Porque si te quedas de ese arrebatamiento, ya te digo que te va a pasar. Y ojalá que no te quedes. ¿Por qué no ha iniciado la gran tribulación? Según lo que leímos. Porque la iglesia todavía sigue acá. Por eso no ha iniciado la gran tribulación. Porque la iglesia del Señor todavía sigue en esta tierra. Porque su Santo Espíritu sigue aquí en la tierra. Pero cuando sea arrebatada esta iglesia, se levantará el hombre de pecado, y ahí iniciará la gran tribulación. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el que vendrá a gobernar a los que se queden del arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Vamos, que la palabra de Dios lo dice.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está lejano. No, está cerca. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, tenemos que tomar un tiempo para hablar acerca de la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? El mundo en la iglesia. Por eso hoy en muchos templos, en la alabanza, eso mejor dicho, tienen una coreografía de gente bailando y haciendo un montón de cosas. Es lo que normalmente se hace en el mundo. Eso es apostasía. Le traen lo del mundo y lo meten a la iglesia. Y con eso empiezan a sacrificarle alabanza a Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Muchos de los que se quedan van a recordar: había un Dios, y puede que clamen a Dios, pero Dios ya no los escuchará, porque el Espíritu de Dios ya se fue de aquí. Los que fuimos arrebatados con el Señor estaremos en las bodas del Cordero, celebrando nuestra boda con nuestro Señor Jesucristo. Pero los que se quedan aquí clamarán. Pero se levantará este hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo detiene? La iglesia del Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Significa que eso no está quieto, ya está en acción. Pero mientras la iglesia esté aquí, no puede hacer absolutamente nada. Pero eso ya está en acción. Por eso hoy vemos tanta maldad en el mundo. Solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Se va la iglesia del Señor. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y con todo esto engañó de iniquidad para los que se pierden. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden son los que van a tener que vivir este engaño. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron hoy el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que le crean al mentiroso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo serán los 7 años de la tribulación y la gran tribulación de las personas que se quedan aquí? Marcos nos dice lo siguiente, Marcos 13:19. Marcos 13:19. Vamos a ver cómo nos podremos imaginar cómo será. Marcos 13:19 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Estos días serán de tribulación, cual nunca ha habido. O sea, no hemos vivido tribulación. A pesar de que tenemos aflicciones y problemas, no hemos vivido nada. Pero ese día será un día tan difícil para el ser humano, para todos los que se queden, que no ha habido un solo día como ese día, desde donde inicia la gran tribulación.
¿Qué sucederá durante este periodo entonces? Dios enviará a sus ángeles para que toquen las 7 trompetas que van a destruir la población humana. Voy a decirles algo muy corto acerca de lo que es la gran tribulación, porque es bastante extenso. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Empecemos por el libro de Revelaciones. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. El verso 6, ¿qué dice? Army Franklin, ayúdame nuevamente a leer, porfa. ¿O quién encontró? Apocalipsis 8, 6. Verso 6. Aquí lo tengo. Gracias, Franklin. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Sigue. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Gracias, mi hermano Franklin. Ahí escucharon la primera trompeta del primer ángel que la tocó. ¿Qué dice que sucedió? Que se vino un granizo, ¿cierto? Y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados ¿sobre quién? Sobre la tierra. Eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Fue lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Si yo les dijera, de acuerdo a nuestra experiencia que tuvimos en pandemia, si yo les dijera, ¿qué haría usted si volviésemos nuevamente a una pandemia? ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Cuál cree usted que sería el mejor lugar para estar así como estuvimos en esta pandemia? ¿Dónde, mi hermana Nelly? Amén. Muy bien. Refugiaron en el Señor. Pero humanamente, aquí en la tierra, ¿dónde creen ustedes que sería la mejor parte para estar? Amén. ¿Dónde más? ¿Dónde? En una finca. ¿Y una finca que tenga qué? Es lo mejor. Aquí mis padres ni sintieron la pandemia casi, porque había un lugar para salir. Pero los que estábamos en Bogotá estábamos encerrados día y noche en un apartamento. Y para salir nos controlaron tanto que nos tocaba por el número de cédula. Y para ir a comprar, y nos controlaron tanto que quedamos atados y cruzados. Imagínese Satanás teniendo el control de este mundo. Si esto lo hizo un gobierno con una pandemia, imagínese qué sucederá el día que Satanás tenga el control de este mundo. Pero uno pensaría, oye, yo me iría para el campo. Me voy donde haya un nacedero de agua. Y es más, yo cultivaría, ¿qué es lo que se produce más rápido? Porque imagínense unas yucas y un año nos morimos de hambre. Algo que nosotros pudiéramos cultivar y que pudiéramos tener lo más pronto posible. Vegetales, muy bien. Vamos a comer vegetales. Me llevo unas 3 gallinas y tengo huevitos. Y el que tenga una más económica se compra una vaquita y tiene leche y tiene huevos y tiene vegetales. Y yo voy allá y me quedo en la finca y hagan lo que quieran, ¿cierto? No pensaría eso. En este momento, si viniera una pandemia, ese sería el mejor lugar para uno estar.
Así es. Así es. Entonces ese sería el mejor lugar, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Pero en la gran tribulación no. En la gran tribulación no, porque ¿qué dice lo que leía mi hermano Franklin? Que hubo un granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. No crea que el hombre es tan astuto, más astuto que Dios. Dios lo tiene fríamente todo calculado. Y el día de la ira del Señor no habrá uno que diga: ay, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. No lo va a haber. ¿Por qué? Porque ese granizo y fuego va a quemar y va a destruir los árboles frutales. Entonces, ¿de qué te sirvió cultivar las hortalizas si eso lo va a quemar? ¿De qué? Puedes irte para donde quieras, a la finca por allá donde, mejor dicho, nadie, váyase al Amazonas y piérdase allá, y se muere porque ni siquiera puede cultivar nada. Hay que tener conciencia de lo que realmente le viene y le espera a aquellas personas que se quedan de la venida del Señor. Entonces, ahí eso que acabamos de hacer no es un buen refugio para nosotros, porque igual vamos a tener que sufrir la ira del Señor. Ya está dada, ya estarán bajo la ira del Señor. Nadie los podrá librar de la ira del Señor. ¿Sabe qué va a suceder por cuando los árboles se quemen y las hierbas y todo esto? ¿Qué va a haber en la tierra? Hambre. Hambre. Si no hay árboles, si no hay frutos, todo va a haber, lo que va a haber en la tierra es hambre. ¿Y ahí qué va a pasar? Ahí otra vez seremos dominados. Otra vez seremos dominados. No, perdón, no seremos, no. Serán dominados. Porque yo confío en mi Señor, que yo me voy de aquí y yo no paso por la gran tribulación. Pero lamentable los que se quedan. Ellos serán dominados por ese ser que está gobernando en ese tiempo, llamado Anticristo. ¿Ustedes saben qué pasa en Cuba? ¿Hay alguien que sepa qué pasa en Cuba para comprar alimentos? Les dan un carnet, y de acuerdo a su carnet usted tiene que ir el día específico y la hora específica al supermercado a comprar lo que necesita en su casa. Y no es que usted tenga dinero y yo compro esto y esto y me voy para la casa. No. Usted solo tiene, ¿cuántos son en su casa? 2 personas, una librita de arroz, una librita de café, una librita de azúcar. Listo, eso lo tiene para toda su semana. Vuelva entre 8 días. Eso ya se está viviendo en Cuba. Y así cuando hubo la pandemia aquí, ¿no se desocuparon los mercados? Todo se desocupó y todo el mundo en el afán de ir y acaparar. ¿Qué fue lo que más se desocupó rápido? El papel higiénico. Yo no sé por qué, pero realmente el papel higiénico se desapareció en todos los supermercados. Y era terrible uno muchas veces entrar a un supermercado y ver los estantes vacíos. Eso produce terror. ¿Qué está pasando? Todo el mundo estaba confinado en sus casas y no había quien produjera. Así mismo va a pasar el día de la gran tribulación. Ese día va a haber hambre, pero hambre que usted ni se imagina lo que el hombre va a tener que hacer para poder alimentarse. El verso 8 de Apocalipsis 8:8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.
Ah, no, yo vivo al lado del mar, me voy a pescar y vivo comiendo pescado. No, el Señor le dijo, no, Señor, caerá una roca inmensa en el mar y matará y destruirá la tercera parte de los seres que viven en ese mar. Uno a veces se imagina y dice, más o menos ustedes ¿cuántos aviones creen que están volando en este momento? Miles. Yo tenía una aplicación donde yo veía los vuelos que llegaban hacia el aeropuerto y uno miraba en la dimensión, la cantidad de aviones que hay en el cielo en este momento. Muchos. Ahora yo digo, ¿cuántos naves o cuántos barcos habrán en este momento en el mar? Muchísimos. Pero al caer esta roca sobre el mar, van a ser destruidos todas estas naves. ¿Cómo irá a pescar el hombre? ¿Y qué va a pescar si los seres están muertos? ¿No será una tribulación para el hombre que al caer esa roca en el mar, las costas desaparezcan? Que se levanten olas de 50 y 60 metros y entren a la población y destruyan todo. Eso es lo que uno muchas veces no alcanza a imaginar. Pero cuando uno lee la palabra de Dios y le presta bien atención, dice que como una montaña ardiendo de fuego fue precipitada, o sea, cayó en el mar. Imagínense donde caiga en la tierra, el movimiento tan fuerte que se sentirá. Pero ¿por qué cae en el mar? Porque el Señor necesita darle a entender al hombre que está descargando su ira sobre la desobediencia. Entonces muere la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cuántos vieron el tsunami que entró en Japón? Eso lo pasaron por hasta documentales. Eso cuando venía la ola, venía como una brisa fuerte y con un ruido terrible, que cuando la gente ya se dio cuenta, el agua ya la tenían encima, y como el agua destruyó y mató un montón de personas. Esa es la destrucción que viene para el mundo. Por eso, mi hermano, nosotros debemos prestarle hoy cuidado a la palabra de Dios y huir de eso que vendrá a la tierra. Entonces ya tenemos destruido las plantas en la tierra. Por lo tanto, ni se tome la molestia a los que se quedan de cultivar algo, porque no le van a hacer. Lo que había en el mar, destruido. ¿Qué más falta? Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Eso es como un cometa, ¿no? Una gran estrella ardiendo cayó del cielo, como una antorcha, y cayó sobre la tierra, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Así que si yo me fui realmente para donde el nacedero de agua, no te va a servir. Porque esta estrella o este cometa que cae a la tierra, que este cometa se llama Ajenjo, lo dice la palabra de Dios. El nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Ajenjo qué es? Una mata, una planta amarga. ¿Sí la han conocido? Por ahí la usan para medicina, ¿cierto? Pero es muy amarga. ¿Mucho? Pues es tan amarga que dice la palabra de Dios, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esa agua dulcecita que tenemos hoy, que tenemos nuestros nacimientos de agua, eso se convertirá en aguas amargas. Más problemas para el hombre. Hambre, sed. ¿Cuántos van a morir por causa de eso que ha caído a la tierra?
Si no hay agua, entonces, ¿qué vamos a tener? Racionamiento de agua, ¿cierto? Y hoy el racionamiento de agua ya existe. El agua se está acabando. El planeta se está calentando y se está secando las fuentes de agua que abastecen al ser humano. La palabra de Dios se cumple. Entonces ya empiezan los racionamientos de agua. ¿Qué va a pasar con esta persona que no tiene agua? Le tocará nuevamente allá ir, pedir, ¿me dan agüita? Sí, Señor. Vas a tener una ración semanal, como para que medio vivas. Hoy disfrutamos del agua, nos bebemos las que queremos, pero tengamos cuidado, mis hermanos, porque el agua también se está acabando y nuestras generaciones vienen detrás de nosotros. Déjenles algo bueno para ellas. ¿Cuántos días puede vivir un hombre sin agua? Muy poco. ¿Sabe cuántos? Más o menos los estudios que han hecho. De 3 a 5 días puede vivir un hombre sin agua. Mejor dicho, nosotros vivimos por pura misericordia de Dios. Y si están en el desierto, ¿cuánto tiempo pueden vivir? 15 horas. Imagínense lo que va a vivir el hombre entonces. Por eso les digo, van a tener que ir allá ante este ser y decirles: denos agüita, porque solo de 3 a 5. Usted puede vivir mínimo 3 días. Listo, venga cada 3 días por su ración de agua. Eso es lo que les espera a todos aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Pero no es que no termina todo ahí. Para que el hombre pueda obtener pan y que pueda obtener agua, tiene que doblegarse ante un ser y se tiene que dejar marcar el sello de la bestia, que su número es número de hombre. El 666 debe estar marcado en su mano derecha o en su frente para que pueda comprar ese líquido precioso o que le puedan dar. Si no tiene ese sello, lamentablemente no podrás hacer nada. Te morirás. Ese es el gobierno que controlará a todo ser humano aquí en la tierra. ¿Sabe qué va a hacer el hombre? Beberá sangre. Apocalipsis 16, del 1 al 6. Miren lo difícil que le va a tocar al hombre que se queda aquí de la venida del Señor. Nos habla sobre las copas de la ira. Y voy a leérselo todo, del 1 al 6 de Apocalipsis, para que usted entienda lo difícil que le va a tener a aquellas personas que se quedan de la venida del Señor o del arrebatamiento de la iglesia. Oí una voz grande que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Las 7 copas de la qué? Ira. Ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando así tengan la marca de la bestia, no quiere decir que van a estar relajados tomando el sol. Seguirán en sus enfermedades. Pero quizás por tener ya la marca de la bestia podrán acceder a un servicio médico. Pero si no la tiene, sufrirás con sus enfermedades. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor. Ay, qué injusticia Dios hacer todo eso. No, es justo, porque hoy Dios nos está dando una oportunidad de que podamos ser salvos y no lo obedecemos. ¿Culpa de quién? Del hombre.
Entonces es justo que Dios derrame su ira sobre ellos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios aquí claramente: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es que eso no es solo que cogieron a los apóstoles y ya. ¿Qué más sucederá en la gran tribulación? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 4, 17. La profecía nos dice que faltará pan y agua. En Ezequiel 4, 17 dice: para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Al faltarles pan y agua. Yo no sé, pero a mí, en mi caso, cuando yo tengo hambre, me toca controlarme. Me da mal genio. Me empiezo a temblar. Entonces imagínense que al faltarles el pan y el agua, ¿qué les van a pasar entre ellos? Al faltarles, o sea, no hay. Y usted que escuchó que sí, que había un Dios, y usted no, esa persona no se dejó marcar de la bestia, pues aguante hambre. ¿Hasta dónde aguantará? Es difícil. ¿Sabes cuántas personas nacen hoy en día? Por día en el mundo. Hoy en día nacen 385,000 vidas al día. 385,000 personas en el mundo. ¿Y saben cuántas mueren en un día? Aproximadamente 150,000 personas en el mundo en un día. Si hacemos esa resta, quiere decir que 385 menos 150 nos da que siempre van a quedar 135,000 personas más. Son más las que nacen que las que mueren. Por lo tanto, la tierra se está poblando aún más. La tierra, al poblarse aún más, ¿qué va a suceder? Va a escasear el alimento, porque la tierra no va a tener la posibilidad de producir realmente lo que necesita la raza humana. Por eso es que ahorita crearon lo de la pandemia. ¿Cuánta gente murió en pandemia? Muchísima. Porque necesitan desocupar un poco la tierra. Y hay mentes criminales que planearon e hicieron esto. Porque esto no fue que quisieron, no, esto es planeado. Este mundo está regido por unas élites grandísimas, que son los que mandan en este planeta. Entonces el mundo se está haciendo más y más grande. Habían en el 2023 conmigo 8,062 millones de personas en la tierra. Y la ONU dice que si llegan a tocar el umbral de las 10,000 a las 14,000 millones de personas, la tierra no va a poder abastecer a la población humana de alimento. ¿Qué va a suceder si la tierra no produce alimento? ¿De qué se va a alimentar el ser humano? ¿De qué se va a alimentar? De comida sintética. Comida sintética. Ya hay máquinas que hacen comida, carne sintética. En Singapur son pioneros porque en el 2020 probaron la carne de pollo sintética. Y en algunos países lo han prohibido, pero hay otros que lo han abrazado porque ¿qué hacemos? Hoy los animalitos los alimentan. He visto que por ahí leyendo que hasta con residuos de llantas las muelen, les colocan vitaminas y eso van y se lo dan a los animalitos. ¿Y a dónde va a terminar eso? En el ser humano. Miren, nosotros a veces ignoramos tantas cosas que hay en el mundo.
Y todos nos lo vimos metiendo a la boca y comiendo entero. Pero no nos paramos a analizar qué está pasando en este mundo. Entonces Ezequiel capítulo 4 verso 17, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos con otros con espanto y se consuman en su maldad. Vamos a ver la maldad hasta dónde los va a llevar. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Y esto es espantoso lo que uno puede escuchar. Y ahí es donde debemos clamar a más a Dios, que Dios nos libre a nosotros y a nuestras familias para salir de este lugar. Al no haber comida, los seres humanos se comerán unos a otros. En la gran tribulación, al no haber comida, se comerán los humanos unos a otros. Dice, y se consuman en su maldad, dice Ezequiel. Si la tierra no produce, los árboles no producen, si las aguas están amargas, si los mares están llenos de sangre, porque no falta el que dice, no, yo me invento una máquina y cojo el agua del mar y mejor dicho la esterilizo para que eso me quede agua dulce. Pero si está convertida en sangre, ¿qué? Porque ahorita en Israel hay una máquina que toman el agua del mar y es la que rocean sus plantas y tienen, mejor dicho, hasta en un desierto hay plantas muy verdes. Pero sabemos que el pueblo de Israel es bendecido de parte de Dios. Entonces eso quiere decir que en los supermercados estarán vacíos y que a pesar de que el hombre, que hoy en día hay varios que esos bolsillos son llenos de dinero, llenos de dinero. ¿Qué dice Ezequiel que va a suceder con ellos? Ezequiel capítulo 7 verso 19. Estos hombres en la ira del Señor, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. ¿Sí lo dicen? ¿Sí lo están leyendo? Ezequiel capítulo 7 verso 19. No es que yo me lo esté inventando, lo dice la palabra del Señor. En el día del furor de Jehová no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Tengan el dinero que tengan. Los que se queden, mejor dicho, para la gran tribulación, váyanse felices. A los que les gusta tanto la plata, que la van a encontrar botada en el piso. Porque estos grandes hombres que tienen tantas riquezas, ¿para qué les sirve? No hay alimento, no hay agua. Entonces, ¿la maldad hasta dónde los va a llevar? Jeremías capítulo 19 verso 9. ¿Hasta dónde los va a llevar la maldad? Léalo. Y que Dios nos libre. Jeremías 19:9 dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. En el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Mire hasta dónde lo llevará la maldad. ¿Usted sabe qué es comerse la carne de un hijo o de una hija? Eso hoy en día no nos cabe en la cabeza. Por eso Marcos decía que ese día es un día cual nunca lo ha habido. Y usted dirá hoy, pero no, sí. ¿Cuántos vieron un accidente, una película que pasaron donde hay un avión que cae sobre un nevado y estaban muriendo de hambre, y por más que le metían hielo y hielo y hielo a la boca, no saciaban? ¿Qué les tocó? Coger a los que habían muerto, coger la partecita donde más tuviera carne, romperlas y comerse en la carne. Entonces, ¿será que esto no se cumple?
se cumplirá. Si eso sucedió, el hombre en la necesidad de vivir y de tener hambre por la falta de pan, dice la palabra de Dios, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. Perdóneme ser un poquito irónico, pero usted ve a su amigo y lo ve pasar como un pollo bien asado. Hasta ese punto llegará la maldad del hombre, que van a tener que pasar por esto. ¿Usted quisiera pasar por esto? ¿Quiere realmente pasar por esto? No. ¿Quiere que su familia pase por esto? No. Predíquele la palabra de Dios. Dígale que hoy en día está nuestro Dios con sus brazos abiertos, con una puerta abierta para que entren y acepten a este Cristo, para que no pasen por la maldad que va a ocurrir en ese tiempo de la ira de Dios. No la van a tener fácil. Por eso yo le recomiendo, prepárese para el levantamiento de la iglesia, porque nosotros nos estaremos gozando en el reino de los cielos, mientras aquí en la tierra serán de gran tribulación. Marcos lo dijo, Mateo lo dijo, Mateo capítulo 21, 24, porque entonces habrá gran tribulación, habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Créame que esto se cumple, mi hermano, créame que esto se cumple. E invoque el nombre de Jesús sobre su incredulidad. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Aparto toda incredulidad de mi mente y de mi corazón y creo lo que esta palabra dice. Y acepte a Cristo en su vida y en su corazón, para que puedas huir. Hay de los que son padres. Deuteronomio capítulo 28, 53, 57 nos habla también acerca de que los hombres se comerán a los hijos por la carencia de todo. Uy, eso no puede existir, eso no puede ser. Sí puede existir. El verso 53 de Deuteronomio 28 dice: y comerás el fruto de tu vientre. Comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué se está comiendo ahí? El fruto de tu vientre, tu hijo. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y muy delicado mirará con los ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Ya nos comimos a unos hijos, ahora vámonos por los otros. La maldad llega al hombre que no va a medir consecuencias hasta dónde va a llegar. Se acabará el amor hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Aquí ya es un acto de supervivencia. Verso 55, para no dar lugar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas las ciudades. Perdóneme ser tan crudo y ser tan expresivo en esto, pero es lo que va a suceder. El padre se está comiendo a su hijo o a su hija, comiendo la carne de sus hijos, y el enemigo viene, que está comiendo, y él también tiene deseo de comer. Va a empezar la guerra entre ellos, y mientras él come, está mirando a ver cómo defiende su presa. ¿O no han visto eso cuando el león consume el animalito, el venado? Está comiendo, pero al mismo tiempo está mirando el enemigo que viene. Eso se va a ver en la gran tribulación. No me lo estoy inventando yo. ¿Usted lo está leyendo?
la tierna y la dedicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con los ojos al marido de su seno, a su hija y a su hijo, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de tus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen más nada que comer. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en las ciudades, no habrá que comer en la gran tribulación. Por eso se llama la gran tribulación. Yo hoy les estoy hablando acerca de esto nomás. Sucederán muchas cosas más en la gran tribulación. Esto es apenas milésimas de cosas que podrán ocurrir en la gran tribulación. Pero gracias damos a Dios que antes de que esto suceda, la iglesia estará en el reino de los cielos por toda una eternidad. Aleluya. La iglesia no verá estas cosas. La iglesia no verá estas cosas. Aleluya. El Señor no quiere que pases por esto. Él no quiere verte en esta situación. Por eso hoy te ama con amor eterno y te dice: ven a mis brazos, arrepiéntete, ven conmigo. Porque en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esto debía suceder hace mucho tiempo, pero Él todavía dice: espero. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día en que debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Porque si usted no lo quiera creer, y si usted no lo quiere creer, es porque no ha creído en esta palabra. Estamos pronto a desaparecer una gran multitud de personas de esta tierra. Y no es porque los extraterrestres se lo van a llevar, no, es porque Cristo mismo viene y levanta a su iglesia. Tus hijos desaparecerán, tus familiares ya no los hallarás. Pero ¿sabe qué hace el sabio y el prudente? Proverbios capítulo 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hoy somos inteligentes. Hoy debemos ser inteligentes. Y si vemos que eso va a suceder, si ya no lo están advirtiendo, yo huyo de eso. Pero si no lo haces, caerás en ese daño. 2 de Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, no después. Ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Acepta hoy a Cristo. No esperes a mañana. Mañana puede ser tarde. Esto que les he hablado son cosas muy pequeñas de lo que va a suceder en la gran tribulación. Pero si usted se espantó, no es para que tenga miedo, es para que sea prudente y sabio y huya de eso que vendrá a la tierra. Un día cual nunca lo habrá. Entonces, mis hermanos, ojalá hoy sigamos reflexionando en lo que estamos haciendo y verdaderamente aceptemos la salvación que Cristo nos ha dejado. Pero el día de salvación es hoy, no mañana. Vete preocupado,
por predicar la palabra a tu familia? ¿O es que no amas a tu familia? ¿Te encanta más criticar y hablar de las personas que hablarle a la familia de esta salvación tan grande? Demuéstrele el amor verdaderamente a su familia. Si lo rechazaron, problema de ellos, pero usted siga insistiendo en predicar esta palabra que salvará a todos los que le reciban. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.